Sección 16. El mensaje de Dan Paul. La Nori se marchó rápidamente de su planeta natal, aún con resentimiento y tristeza por no poder visitar a sus padres, aún con esa sensación indescriptible de haber llegado a Titan con tranquilidad y con paz en su mente, pero saliendo de ahí con un gran peso que la aplasta, con una presión personal que jamás se imaginó volver a sentir, tener que proteger o salvar a su hermano o detenerlo de cualquier forma posible. En Titan, sus padres habían llorado a su hijo perdido, pero ahora sus padres sabían la verdad, y Dalian parecía haberse convertido en un enemigo de los Jedi y un peligro para el sistema completo. La Nori quería pensar que aquel Dalian Brock al que estaba dando caza ahora ya no era su hermano, ni el hijo amado de sus padres. Este hombre había evitado a su familia y les había hecho creer que había perecido en aquella sala de la ciudad antigua. Entonces, la Jedi recordó unas palabras: no todos tienen la suficiente suerte de terminar su gran peregrinaje. Pero la suerte no tiene nada que ver con esto. Todo fue premeditado por su hermano. Ella se había obligado a dejar atrás Titan para enterrar en ese planeta la culpa de haber perdido a su hermano, pues ella sentía aún que podía haberlo salvado de cualquier manera posible, y ahora que se marcha una vez más, le gustaría volver a tener ese sentimiento. Una vez fuera de la atmósfera, la Nori proyectó el mensaje que la maestra Dan Paul le había enviado. En él, la maestra le informaba que ya se había cargado en su nave todo lo que sabía sobre su hermano y sus intenciones, aunque advierte que la información no es suficiente. Su investigación parte de rumores, advertencias y algunas palabras escuchadas aquí y allá por todo el sistema y captadas por los Rangers y espías que la Orden tenía en todos los planetas. Por tal razón, su primera parada sería Kalimar, más específicamente la ciudad de Roljan, donde se encontrará con Tre-Sana, un Twi'lek que parece ser conocido de la maestra y que la estará esperando en la taberna de Susco. La Nori se pregunta el por qué un Twi'lek podría contarle algo que el consejo no, qué es lo que se le está ocultando, o bien, la realidad es que saben tan poco del tema que prefieren que ella inicie una investigación prácticamente desde cero. Dan Paul le advierte que el Twi'lek no es un Jedi y que es el tipo de persona a la que en cualquier otra ocasión debería ser buscada para arrestarlo y llevarlo ante la justicia. La maestra le dice que dicho mensaje la obliga a ir en contra de lo que los otros maestros querían, pero confía en que el conocimiento que le está brindando le puede ayudar a encontrar más rápido a su hermano. Tre-Sana puede serle muy útil, pues sabe moverse en los bajos mundos de cada uno de los planetas a los que tenga que visitar. También le recuerda que en los planetas del sistema los Jedi no son necesariamente bienvenidos. Después de la guerra de la déspota, el odio hacia la Orden creció significativamente y aún hay lugares en los que se sigue alimentando este pensamiento. Antes de cortar la grabación, Dan Paul le recordó que siga aprendiendo y puliendo sus habilidades que desarrolló con ella en Anil Kesh, pues nunca ha visto tanto potencial en alguien como lo vio en ella. Una vez terminado el mensaje, la Nori puso rumbo a Kalimar y se sentó en el asiento del piloto y observó brevemente las estrellas. Después, se dispuso a analizar toda la información que los maestros le habían proporcionado. Sección 17. Conociendo a Tre-Sana. El viaje de Titan a Kalimar estaba programado para durar 7 días, por el momento del año en el que se encontraban y la alineación actual de los planetas. Todo esto llevando su nave al límite. Durante esos días, la Jedi aprovechó para meditar, prepararse a sí misma para la misión que venía, ejercitar el cuerpo y repasar cada aspecto de la información descargada en las computadoras de su pacificador. Lo que más le perturbaba, y algo en lo que aún no podía creer, era que en aquellas imágenes mal tomadas y borrosas podía distinguir la cara de su hermano. La información que le proporcionaron era verdad, ella lo sabía, pero aún no se había acostumbrado a ella. Su hermano se veía mayor, más alto, más delgado, y la tristeza infantil con la que lo vio antes de su supuesto fallecimiento ahora se había convertido en un amargor adulto visible. La Nori había visitado Kalimar 2 veces en los 4 años previos. La primera vez fue para actuar como mediadora en un trato problemático entre 3 terratenientes, todos ellos disputándose la isla llamada Han Glider, en el vasto océano sureño del planeta. Esta intervención fue necesaria puesto que había sospechas de una importancia arqueológica en la isla. Se creía que a varios kilómetros bajo la superficie había una estructura antigua, posiblemente de origen gris. En la negociación, ella se había enfocado en orientar a los terratenientes a que todos poseyeran una parte proporcional de la isla,
pero también había protegido el secreto de la red de cuevas que debía llevar a las profundidades de las ruinas de esta historia. Sin embargo, las ocultó a través de ilusiones de la fuerza que había dejado en forma de desprendimientos de roca y desfiladeros intransitables. Su segunda vez en el planeta había sido menos pacífica y terminaría con su espada bañada con sangre. Conforme entró al espacio aéreo de Calimar, 2 naves de defensa del planeta se posicionaron cerca de ella para analizar la nave y saber quién estaba manejándola. Se sorprendieron de recibir una Jedi y la dejaron pasar. La Nori aún avanzó 100 kilómetros más hacia su destino final. A su llegada a Rol Jan, la impresionaron los diversos detalles que rodean a esta ciudad. El brillante mar azul, el archipiélago compuesto por 5 islas principales y varias pequeñas sobre las que se asentaban los edificios, los cientos de puentes que conectaban estas masas de tierra, las agujas blancas de las edificaciones que resplandecían en el cielo, varios tipos de naves moviéndose por aquí y por allá, llegando y despegando con rumbo desconocido, así como los barcos que avanzaban por el inmenso océano. Era una ciudad atractiva y su riqueza provenía del turismo. Gente de todo Calimar visitaba Rol Jan para pasar ahí sus vacaciones. Una comunicación de tierra rompió su concentración en el paisaje. Le habían asignado una plataforma de aterrizaje de una torre alta de las islas exteriores, y al aterrizar se preparó para su misión y salió de su nave, no sin antes pedirle al droide que la revisara y la tuviera lista en caso de ser necesario un escape. La Nori estaba sorprendida de descubrir que el nerviosismo le helaba la sangre. En algún lugar, al final de su misión, encontraría a su hermano. La Ranger fue dirigida a una sala de entrevista. La seguridad de Calimar era eficiente e incluso una Jedi no podía colarse tan fácilmente en las ciudades como era de esperarse. Los 3 oficiales concluyeron que era seguro dejarla entrar, así que ella se dispuso a bajar de la torre y tuvo que tomar 3 ascensores para poder llegar al nivel de piso. Una sensación de ser seguida y observada empezó a crecer en la Nori. Buscó en varias esquinas y niveles, pero no logró divisar a nadie sospechoso. Pronto llegó al recibidor del edificio. Ahí había una mezcla de varias especies que se habían dispersado desde Titan: humanos, Wookiees, Twi'leks, Sith de piel roja, Sabraks e Iktochi, entre muchos otros más. Calimar había sido el primer planeta del sistema en ser colonizado después de Titan, y por lo mismo permaneció como el más diverso y de mayor mezcla de razas. Dejando el recibidor atrás, adelantó a un grupo de monjes Dai Bendu que estaban entonando una de sus extrañas y cautivadoras ululaciones. Junto a las afueras de las puertas principales, bajo una amplia rampa que lleva al nivel de calle, un círculo de Cathars estaba meditando sobre la imagen de su dios que estaba pintado en el suelo. La imagen estaba dibujada de manera hermosa y las meditaciones de los presentes levantaban varias serpientes de humo desde el suelo para bailar en un patrón lento e hipnótico. Las calles fuera estaban abarrotadas de gente, puestos de comercio, artistas callejeros, grupos religiosos, comunicadores, oficiales de seguridad y personas señalando y charlando divertidos a los alrededores. Después de darse la oportunidad de sentir a todas las personas a través de la fuerza, tomó su camino hacia la taberna que buscaba. Tresana se presentó con la Nori con la frase: "Te apuesto a que nunca has visto a alguien como yo". Sus ojos eran amarillos y su piel roja, le confería una apariencia terrorífica, pero ella percibió una inteligencia amable tras el deslumbrante exterior del Twi'lek. Un rasgo aún más extraño que el color de su piel era el EQ extra que tenía en su cabeza. La conversación entre ellos dos, en un inicio, fue un tanto complicada, hablando de la rareza de la fisionomía de Tresana, también sobre la personalidad de la Nori, y alguno que otro insulto ocultado por el Twi'lek, pero comunicado a través de sus legos. Sin embargo, para su mala fortuna, la Jedi sabe interpretar este lenguaje de los Twi'lek. Tras estas hoscas presentaciones, ambos se calmaron y tomaron un par de bebidas. La taberna estaba llena de especies que estaban ahí para comer, beber, escuchar un poco de música o simplemente hablar. La bebida de la Nori era un vino local hecho de uvas de las profundidades del mar y fortalecido con polvo de las minas de aire del polo norte de Calimar, algo que Tre le recomendó en símbolo de paz. La Ranger puso las cartas sobre la mesa. Le informó al Twi'lek que la maestra Dan Paul respondía por él, pero que si hacía algún intento de traición no tendría problemas en desvivirlo de inmediato. Tre aceptó esto. Él sabía que no era un traidor y que había más detrás de la recompensa que él esperaba. La relación entre él y la maestra era antigua. También era extraño que alguien como Dan Paul se relacionara con personas como Tre. Había algo ahí que no quedaba claro. No hasta que la Nori intentó inspeccionar sus pensamientos y se encontró con un bloqueo mental demasiado poderoso para una criatura no sensible a la fuerza. Tal vez su maestra tuvo algo que ver con eso. Ambos charlaron por un tiempo sobre la misión de la Nori.
A ella le impresionó que él supiera tanto, pues le habló de la existencia de planos, diseños, detalles técnicos y proyectos para crear la materia oscura que permitiría abrir el mecanismo Gree perdido en la ciudad antigua. Aquella hiperpuerta que solo tenía lugar en la imaginación y los relatos de los Taitán. Toda la información que ella conocía sobre esta raza y la ciudad antigua podía resumirse en poco más de una hora de charla. Y ahora llega este Twi'lek sabiendo mucho más que cualquier otro dentro de la orden. En verdad es extraño. La Nori intentó indagarse en sus pensamientos, pero de nueva cuenta se topó con un muro impenetrable, así que decidió preguntarle a Dre qué es lo que le habían hecho o cómo había llegado a tener esas modificaciones en su cuerpo, a lo que él respondió que era solo otro espía esclavo de los Jedi. La Ranger lo detectó de inmediato. Estaba modificado genéticamente, con alquimia de la carne, algo que estaba terminantemente prohibido por la Orden, aunque eso le hizo recordar que ella ya tenía un experimento de alquimia habitando en su nave. Tresana respondió que era un juguete de Dan Paul y que estaba haciendo todo eso porque la maestra le había prometido dinero, una nueva identidad y un espacio para vivir en Skagora. La Nori seguía impresionada por el trabajo de Dan Paul con el Twi'lek. Todas esas alquimias aplicadas para mantener la mente de Dre impenetrable le parecían brillantes. Regresando al tema de la misión, Dre le dijo que necesitaba encontrar a alguien, pero por su cuenta, que no lo vieran junto a la Jedi porque eso podría ocasionar que esa persona a quien buscaba se mantuviera más oculta de lo que ya está. La persona era un habitante de Calimar, uno rico, que comercia con polvo y especias, además de un observador de las estrellas. El Twi'lek le pidió que se marchara y que se encontrara ahí de nuevo al anochecer. Él cumpliría su parte y la llevaría hasta este misterioso ser para que pudiera interrogar. Ella aceptó, aunque a regañadientes. Aún no confiaba del todo en Tresana y justo al salir de la taberna se volvió a sentir observada y perseguida.